tremendo diferencial entre la plata física en Estados Unidos y los futuros. ¿Qué carajo está pasando? Tenemos a Dragón Oro Plata aquí hoy para que nos lo cuente. Dale, Raúl. Que se prepare, siempre es que se prepare el Wayne porque ha llegado el nuevo presentador de futuro de Momentum, de la cantera. It's happening o it's happening. Estoy a tope, Raúl. Hay que darlo todo. Esto es, ojo, día clave. Esto es muy clave. Hay mucha gente que lleva esperando esto décadas. Bueno, décadas, sí, mucho tiempo, Dani, ¿sí o no? Sí, bastante. La verdad es que esto sí que yo no lo había visto, chicos, de verdad que no me ha parecido absolutamente alucinante, ¿no? Lo que está pasando en el mercado físico en Estados Unidos, más algunas cosillas que están pasando o que han pasado en Europa, un poquito más a nivel regulatorio, es verdad que en Europa ha sido a nivel regulatorio, unos temas de cambios en el IVA que ha hecho que te suba la moneda física más, pero lo de Estados Unidos, que no ha habido ningún cambio regulatorio, ni hay nada de nada donde se puede uno agarrar a decir, oye, es que claro, me han subido la pasta, pero tal, pues la verdad es que es bastante impresionante. Es que, hoy estamos aquí para saber si it's happening o no. Pues fijaos lo que os pongo. A 2 meses del It's Happening. Soy mi madre querida. A 2 meses del It's Happening, ahí al Ron Paul ahí bailando con las lucecitas de neón. A 2 meses del It's Happening. Oye, Dani, a ver, como tenemos aquí a Raúl, que es más profano de estos temas, ¿te parece que le expliquemos a qué nos referimos con el It's Happening, así de entrada? Bueno, el It's Happening es un meme que lleva años y años y años realmente lo ha tomado la parte de la comunidad metalera, o vamos a llamar la parte libertarian, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Y entonces aparece Ron Paul en un GIF, ¿no? Que dice It's Happening, porque lleva Ron Paul desde el año 84, 85 diciendo que deuda insostenible, que si el oro tiene que salir, que no sé qué, pero claro, Ron Paul evidentemente a nivel senador, a nivel político, pues de corte pues muy elevado en Washington, y está el clásico vídeo ahí con nuestro amigo Ben Bernanke, en una auditoría no sé si del Senado, el Congreso y tal, que empieza a tener unos intercambios con él al respecto si el oro es dinero o no y tal, y bueno, la verdad es que muy celebrados por parte de la comunidad metalera y libertaria. Ron Paul defiende que el dinero debería estar anclado de una forma u otra al oro para tener un valor real, porque debido al actual sistema, la impresión infinita de dinero siempre a lo largo de la historia ha llevado a que la moneda termine valiendo cero. Y el miedo. Menos ahora, ¿no, Ciprés? Que parece que cuanto más dólares imprimen, más fuerte está la moneda. Sí, es que lo que está pasando es totalmente antilógica o sorprendente, pero es que también hay que entender que el resto de países también han impreso muchísimo y están endeudadísimos. La teoría Milsake, ¿no? Es la teoría de que, claro, hay países con muchísima deuda, todo se paga en dólares, la energía se paga en dólares, los commodities se pagan en dólares y hay mucho hambre de dólar en el mundo para intercambios, ¿no? Y hay que pagar mucha deuda en dólares. Hay que pagar mucha deuda en dólares. Pero así el 60% de la deuda mundial es en dólares. Y la que no está referenciada al euro, que es euro-dólar, pero vamos, eso es una conversión inmediata, pero básicamente dólares. Entonces, ¿os parece que empecemos con la presentación? Venga, vamos a presentar. ¿Qué es lo que ha aflorado que nos ha hecho decir cuidadín, it's happening? Eso. Bueno, que a mí la verdad es que me ha dejado realmente impresionado. Ahora veis aquí dos monedas que seguramente estaréis pensando, ¡buah! Aquí viene Dani con sus pelis frikis de las moneditas, que si arriba, que si abajo. No, es más, estas son prácticamente las únicas monedas que vais a ver en toda la presentación, porque esto es, digamos, el efecto, ¿no? La punta del iceberg, y luego vamos a ir a saber por qué, ¿no? Entonces, la punta del iceberg es que, el American Silver Eagle, que es la moneda,
digamos, la manera más fácil, más intuitiva de que un particular tenga plata física en Estados Unidos, o más popular, con más tradición, ¿no? Es una moneda de gran distribución y que no tiene un valor numismático apreciable. Exactamente. En principio, o sea, una forma de tener plata física cómoda para un americano. Así es. O sea, como lo más parecido a comprarte un lingote, ¿no? De plata. Exactamente. Sí, inicialmente o intuitivamente y tradicionalmente ha sido así, ¿no? Pero reconocible, ¿no? Porque, oye, la Liberty, la imagen de, bueno, pues ahí pues tiene evocaciones de monedas antiguas, de principios del siglo XX, del medio dólar, o sea, realmente les mola, ¿no? También si te mola la historia americana y tal, pues tiendes hacia esto en vez de hacia un lingote. Pero realmente no hay o tradicionalmente, históricamente, no había grandísimas diferencias, ¿no? La manera más fácil, más intuitiva, una moneda con tirada de millones, o sea, es decir, que no te vas a quedar sin ella, salvo gloriosas excepciones, no tiene valor numismático, puede ser que un año en especial hubiera solo 180.000, lo que fuera, pero vamos, así a lo gordo, no hay, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Y lo que hace saltar todas las alarmas, que APMEX es la distribuidora más potente en Estados Unidos de metal físico, tanto de oro como de plata como de platino. O sea, es un gigante brutal de la distribución que distribuye a particulares y también distribuye a tiendas en Europa. O sea, es una especie de bestia parda, ¿no? Pues resulta que anuncia que recompra monedas de estas, ¿no? Con un spot más $10. Y yo me quedo como diciendo, la hostia. A ver, hablando mal, disculpad, porque normalmente este tipo de tiendas, ¿vale? Como tienen vamos a decir, un suministro continuo de la US Mint, ¿vale? No se preocupan demasiado en lo que es comprar a particulares, porque ellos tienen su suministro y sus acuerdos con US Mint de recibir tantos millones de piezas o tantos cientos de miles o lo que sea, con lo cual realmente no les interesa en general comprar a particulares. Dani, te voy a interrumpir porque me parece que es un dato muy bueno para que nos esté escuchando. Están ofreciendo $10 más del precio, digamos, de plata en los futuros, ¿no? De precio de plata tal. Normalmente, ese premium, que eran las hechuras antiguamente, ¿no? El coste de hacer la moneda, ¿cuánto podía ser? Siguiente slide, señor Ciprés. Ay, perdón. O sea, pero pues pasa al anterior, termina el anterior y ya entramos en este. Ahí. Venga. Sí. Y ya esa comparamos para ponernos en perspectiva un poco de lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando dicen, jolines, pues me dan $10, cuando antes prácticamente me daban spot. ¿Por qué? Porque realmente ellos ya tenían el suministro asegurado, ¿no? Claro. Y luego aquí llega este tuitero americano, es un clásico del Gold Silver Pros, el Rob Kings, que tiene su programita de YouTube y tal, y dice, bueno, pero chicos, yo no le vendería a Mex, que nos está dando 10, le vendería allí en Bullion, que es, digamos, el número 2, número 3, que me da 11.50 over spot, y esta noticia es del día 27 de octubre. Es una auténtica locura. Recordamos que el spot ahora mismo está en 19 y algo, o 19 poquito, 19, vamos a poner 19. Yeah. Y 11.50 son 30.50. ¿Por qué? Porque están vendiendo lo que quieren. Ahí lo veis en la imagen de la izquierda, el mismo APMEX, pues eso, 39, 38. Entonces le están sacando un 30% cambiando de mano. Es decir, yo compro a un artista particular a 30 y lo vendo mañana mismo a 39. O sea, ese movimiento es automático para la tienda, sin ningún riesgo, absolutamente nada, porque lo tiene todo vendido. Pero no lo tiene todo vendido, porque esto sí que me ha sorprendido hoy. No tienen, si os fijáis ahí, eso en rojo, veis lo que pone, no tienen disponibilidad hasta el 9 de noviembre. Es decir, que están buscando plata como si no hubiera mañana. Desesperados, diciendo, madre mía, no somos capaces de conseguir a 30, y estamos a ver ahí a qué conseguimos, y ya si eso, los pedidos que hagáis, por favor, no serán distribuidos, ahí lo tenéis, hasta el 9 de noviembre. Esto me lo he encontrado hoy. Sí, esto me lo he encontrado hoy. Y dices, ay, la leche. Entonces ya aquí ves que hay cosas muy raras. O sea, la moneda esta históricamente costaba $30.
No, va ligada al spot, porque como decíamos, es la manera más fácil a tener a tal. De hecho, ahora sí podéis pasar a la siguiente slide y vais a ver vamos a ver, porque ese es el punto muy clave ahora. El punto clave. A la izquierda, veis, os he puesto lo tradicional, ¿vale? Es decir, 2013, 2014, 2015, con sus oscilaciones, pero siempre ya veis que el 18% sobre el spot. Es decir, lo tradicional es que, pues, si ahora mismo costara $19, pues se pudiera comprar con un 20% más, que son 2 y 2, 4, en torno a 23, 24 dólares, ¿vale? Eso a lo largo de, pues, un montón de años. Y pero se ha mantenido... Sí. Un detalle, 19 para la plata, históricamente ya es un precio... O sea, ha estado, sé que tuvo un pico muy alto en un momento dado, pero es un precio altillo ya. Altillo, ha estado medio, digamos medio. Yo lo he visto a 20 pico, no, sin salir de 2012. He visto ahí 20 con algo, también lo he visto a 16, o sea, ahí hay unos... Sí, un precio normal, precio normal, 14, 16. O sea, también, no es un tema de precio. Ahí lo veis en esos años, 2018, 2015, 2016, estaba ahí a 16, 17 dólares, ¿vale? Entonces le sumas un premium de, pues eso, lo que te marca ahí del 18. Estamos en la gráfica de la izquierda, que es el tope, pero realmente, como veis, también ha estado a un premium más 10 o más 12, el mínimo. O sea, es decir, a un premium o sea, un spot de 19, pues en la plata se podría conseguir en físico, pues eso, pues a 22, 22 y medio, un American Silver Eagle y tal, y no sé qué. Y veis que más o menos mantiene la jugada. Ahora pasamos al grafiquito de la derecha, que es un gráfico de 5 años, sobre porque también cotiza, Raúl, cotiza. Las Silver American Eagles cotizan. Ya veo, ya veo. Cotiza, Entonces, veis ahí que, pues eso, siempre más o menos ahí, pues bueno, pues... en torno a los 20. 20, 22, 20, lo que estamos hablando, 23, hasta que llega el famoso marzo 2020. Ahí hay una bajada que realmente no es real porque era inencontrable. O sea, monedas estuvieron, creo que se podían encontrar a 16 dólares, pero durante apenas 36 horas, 48 horas, o sea, no, realmente eso no es relevante. Entonces empieza a subir para arriba los premium, ¿no? Hasta ahora, pues eso, que veis que está a 33,74. O sea, es decir, se está vendiendo, si está a 19 y a 33, con un premium del, pues prácticamente 70%, 60-70%, una pasada. Claro, porque ahí falta ver el gráfico de la plata futuros, porque la plata ha ido bajando. Desde enero de 2021... Exactamente, la plata ha ido desde 25, exactamente, desde 25-26 que ha llegado a estar a 19, pero sin embargo la plata física de entrega se ha mantenido. ¿Veis el American Silver Eagle? ¿Veis que está más o menos siempre entre 30 y 35? No ha bajado de ahí. Y no ha bajado de ahí. O sea, da igual lo que hagan en los papeles, da igual lo que se vea en COMEX, pero no ha bajado. Y veis que ahí el 18, o sea, del 18 tradicional al 60 sostenido, pues dices... Jolines, pues aquí seguimos, nos confirma, aquí pasa algo, ¿no? Sí. Y si pasamos al siguiente, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos está pasando. Claro, dice, ¿qué pasa? Hay escasez, que es lo primero que podría pensarse. Y bueno, pues puede ser, ¿no? Este es un gráfico del... estos datos vienen del Silver Report de 2022, que se refiere al año anterior. ¿Vale? Todos los años, allá por marzo, saca el Silver Institute, saca todos los números de la plata. Es un reporte de unos 45 folios o algo así, donde, pues bueno, te cuenta todas las historias, ¿no? Y bueno, pues ahí veis la progresión, ¿no? De Mine Production, donde, pues bueno, 2020 781, que dices, bueno, normal, COVID y tal. 2021, que ya en teoría, pues oye, 2021 ya se recuperó el asunto, pero 822, y se ve que no recupera la producción anual. Entonces ya ahí también da un poquito que pensar. Mientras que en la demanda, y lo veis abajo, en ese mismo año, 1049, estamos hablando donde pues hay un montón de demanda, por ejemplo, en fotovoltaica. O sea, todo el mundo habla de renovables y tal, pero claro, para renovables necesitas oil y necesitas minería, y sobre todo, pues una de las partes importantes es la plata, ¿no? Y ahí está tirando. O sea, ahora mismo hay déficit 2021 en el supply, incluyéndolo todo. Hay 997,2 y la demanda de plata hay 1049, con lo cual hay 50 toneladitas de déficit.
Entonces alguien podría pensar, bueno, oye, pues aquí fíjate lo que pone, el 2022 en forward va a aumentar, que sí va a aumentar 20 y pico toneladas de minería y no sé qué y no sé cuánto y tal. Pero ojo que también aumenta la demanda. O sea, evidentemente cada vez se piden más paneles solares, etcétera, etcétera, y más con la que está cayendo en Centro Europa. Y y el hambre y el apetito que hay por paneles solares en Alemania está siendo un auténtico boom. Y aparte, sin paneles, en la India están comprando muchísima plata, porque sí. Exactamente, porque les gusta. Sale del higo, vamos. Exactamente, lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora. Pasamos a la siguiente. Pim. Y entonces se podía decir, oye, pues sí, ya has visto que el 2022, pues el Silver Institute en marzo, pues era optimista y tal. Bueno, pues parece ser que no debe ser tan optimista. Perú, que es el tercer país de producción de plata después de México y de China. Ya sabéis, China, lo que sale no entra, mejor dicho, no sale nada. Con lo cual... Todo se lo quedan ellos. Todo se lo quedan ellos y lo suyo más lo de los demás. Con lo cual, fijaos, un 11,2% en agosto, que es brutal. O sea, brutal. Y es el tercer país donde, bueno, pues se produce, eso son 30 toneladas menos. Sí, exactamente. Y estamos esto es en agosto, ya veremos qué pasa hasta diciembre, pero mucho tiene que levantar. Exactamente, y de momento 30% menos. Tengo este episodio ahí, si alguien está interesado en todas las historias de producción de plata y tal, que lo tenéis ahí, viene mucho más desmenuzado de lo que estamos hablando, pero bueno, para que veáis que la verdad es que tiene toda la pinta de seguir bajando, pues eso, paulatinamente. Desde luego el problema siempre es es el de siempre. Durante los últimos 7, 8, 9 años no ha habido CAPEX, no ha habido Capital Expenditure en minería, ni tampoco en oil and gas, o sea, básicamente el de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Vale. Que se vive de las rentas de hace 8 años, los yacimientos evidentemente se van, cada vez el yield es más reducido, cada vez se pelea más, todo esto se añade pues un montón de costes extra de parte energética, un montón de temas que están saliendo en los últimos 3, 4 años en todas las empresas del sector primario, especialmente en países en vías de desarrollo, que es el tema social, de garantizar unos servicios sociales, un sueldo, un salario, unas condiciones razonables, que eso está impactando evidentemente en las cuentas de las mineras y de toda la industria extractiva, ¿no? De los países que siempre, pues este tipo de industria están en estos países, ¿no? Están en países africanos, en países sudamericanos y en países de Oceanía. Entonces ahí es donde, pues eso se le da mucha importancia, con toda la razón, ¿no? Porque hace 5 o 6 años nadie se preocupaba de cómo vivían los mineros peruanos, ¿no? Pero ahora, pues evidentemente, pues sí. Lógicamente, los ojos de un montón de gobiernos, de stakeholders, de incluso las propias empresas, ¿no? Dicen, oye, es que esto ya hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer cositas. Y entonces, pues eso, todo eso, pues evidentemente repercute en la cuenta de resultados. Seguimos al siguiente. Bueno, pero voy a poner cuando lo suba el vídeo, pondré en la descripción el vídeo tuyo, para que lo vea la gente. Perfecto. Sí, el de minería, sí. La minería, porque ese es importante. Ahí se analiza todo el Silver Report, con lo cual puede ser importante. Bueno, los más leídos ahí podrán pensar, oye, no, a ver, aquí esto tiene truco, porque realmente no cuentas que el 25% de la producción de plata mundial viene como subproducto. ¿Vale? O sea, que dice, aquí tiene truco. Tú me estás diciendo Perú en mineras que podrían ser primarias, ¿no? Que ha caído un 11,2%. Pero el subproducto puede subir, y si te pierdes un 11,2 en un 30%, pero luego subes un 15% en el otro 30%, ¿sabes? Pues compensas, ¿no? Entonces podría tener truco. Y donde viene sobre todo de subproducto es en Chile, en cobre. Y bueno, pues el cobre tampoco va bien, para que nos vamos a engañar. El cobre tampoco tiene buen arte, ¿no? 2% de caída en septiembre. De hecho, ahí veis la producción por país, donde Chile está en el puesto 6 y también baja. No lo comentamos este domingo en la actualidad, lo hemos comentado, que se están ejecutando un montón de warrants en el London Metal Exchange, warrants de cobre, para que se entregue el físico a China.
China está acaparando todo el cobre que puede del London Metal Exchange, aunque sea ruso. Sí, eso van a muerte. Ya os digo, van absolutamente a muerte. Y hay que ver qué pinta tiene, pero bueno, ya os digo que buena, lo que es buena, pues hay preocupación. no yo leí que había preocupación por parte de industriales de asegurarse el suministro de cobre. Claro, fijaos dónde está esa grafiquita que hay, esa línea que hay ahí de curva, es la producción de cobre a lo largo de pues estos últimos años, ¿no? Y fijaos de Chile, por ejemplo, que es el principal productor, ¿no? Y fijaos que estamos desde 2022, este año, está entre 400 y 450. Bueno, hay un par de subidas por encima de 450, pero tradicionalmente siempre está entre 450 y 500, que es donde se mueve normalmente. Es decir, estamos en menos 10. Más o menos, estamos hablando a números gordos, pero dices, jolines, si no se produce cobre, el subproducto tampoco se produce, que en este caso es la plata, ¿no? Y entonces, pues ahí podemos tener bastantes problemas. Y Dani, estamos en un menos 10 cuando tenemos toda la industria del coche eléctrico, tenemos toda la industria de las renovables que consumen, o sea, la electrificación de una instalación de renovables es muchísimo más costosa en cobre que una central térmica de carbón. Porque, claro, cada aerogenerador, cada placa solar tiene que conectarse por un cable de cobre. Y en el caso de los aerogeneradores es un cable muy gordo. Claro. El de los marinos, por ejemplo, es un pedazo de troncho ahí de cobre. Claro, está aumentando la demanda y la oferta vemos que está un 10% por debajo de lo habitual. Claro, así es lo que, siempre comentamos, ¿no? Que sí, que lo del combustible fósil, que tal, que no sé qué, sí, pero para llevar la electricidad a donde necesites o para los coches eléctricos necesitas cobre, sí o sí, y muchísimo más del que se ha estado empleando. Porque eso, aparte de todo, si se llegase a instaurar el coche eléctrico masivamente, para llevar la electricidad necesaria a las aldeas, a ciudades más pequeñas y tal, o sea, hay que reinstalar un montón de cableado de cobre, porque con lo que hay no vale. Bueno, ya ni siquiera estamos hablando de aldeas, a las comunidades de vecinos de las grandes ciudades. También, poniendo todo el mundo, poniendo 7, 8, 10, 12, 15, 20 coches a cargar a la vez por la noche. Fundes la instalación actual. La actual la fundes. No tienes que multiplicar por 2, multiplicar por 3 tranquilamente la capacidad. Y luego, claro, jugar mucho con que no puedes encender la lavadora a las 11 de la noche, pues si no te carga el coche, claro. O sea que ahí hay bastante de lo que hablar. Eso es problemático. Es problemático, porque si tienes que encender la lavadora en el pico de consumo, pues ya, ¿no? Y la haces por la noche. En fin, la verdad es que yo eso lo veo, pero nos vamos un poquito del tema, ¿no? Pero lo veo todavía muy verde eso, de la parte de la electrificación global y del coche eléctrico para digamos, la generalización para todo el mundo, ¿no? Lo veo todavía un poquito lejos. Bueno, venga, sigamos volvamos a lo nuestro. Venga, siguiente slide, vamos. Vamos a ver, que esta es la que le gusta al señor Cifré. Yo la sigo, yo la sigo ahí. La sigues ahí. Desde que me pasaste el contacto, cada día la voy mirando. Ahí está, sí. Tenemos un tuitero americano, Mike Say, 98, que nos da minuto resultado de lo que pasa en el COMEX, en el mercado de También de has cogido un día que el registrete estaba verde, que siempre está rojo el registro. Pues le he cogido el último que he tenido acceso, que es el día 27 de octubre. Es el último que tenía acceso. Digo, voy a jugar limpio y voy a poner el último, el que sea, da igual, porque lo vamos a comentar, da igual. y bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, el COMEX, para la gente que no conozca, es el mercado de futuros americano, ¿vale? De commodities, y no solo de commodities, sino en general, índices también, O sea, aquí se negocia todo lo que son futuros, es decir, puede tener un subyacente físico, como puede ser el grano o la plata o el oro o lo que sea, y luego también puede tener un subyacente que no sea físico, como puede ser el índice SP500, ¿vale? O sea, es decir, los contratos de futuros y tal funcionan también a través de esto. Bueno, pues la base es americana. Hay básicamente tres centros de negociación de futuros en el mundo, ¿vale? Este es uno de ellos, es en Estados Unidos. Luego tenemos el de Londres, ¿vale? El LBMA, y luego tenemos el de Shanghái, ¿vale? Que funciona para Asia. El COMEX es el más potente del mundo,
¿vale? En cuanto a movimiento, en cuanto a, pues eso, niveles de negociación, etcétera, liquidez, etcétera y tal. Evidentemente, pues bueno, los otros dos también andan muy bien, pero bueno, ya puestos a elegir uno, digamos, sería el número 1, ¿vale? ¿Qué significa esto de registered eligible? ¿Vale? Y estos números, ¿qué son? ¿Vale? Bueno, en principio hay unas bóvedas, ¿vale? De COMEX que, bueno, pueden estar en Nueva York o pueden estar en otros lados, pero que están controladas por el COMEX. Ahí es donde se guarda el metal físico, ¿de acuerdo? Se guarda en, en un estándar, en un formato estándar de, por ejemplo, en el caso de COMEX es 1000 onzas, en el caso del LBMA son entre 750 y 1100, bueno, hay cada mercado tiene su estándar, ¿no? Normalmente COMEX y LBMA juegan a ser intercambiables, o sea, tienen lo suficientemente huelgo, ¿no? Para decir, cuidado, que tengo las telarañas aquí, necesito cositas, y el COMEX se lo envía, ¿no? O sea, es decir, más o menos pueden semicambiables. Shanghái funciona un poquito diferente, pero bueno, para que os hagáis una idea, hablamos de barras de 1000 onzas. Por eso tampoco podemos pensar en que un particular, que puede ser que sí, pero en un particular se lleve 32 kilos de plata a casa. O sea, es decir, no... Hombre, a ver, hay mucho nigeriano en Momentum, ¿eh? En un momento dado se llevan 1000 onzas. Puede ser en un lingote solo tiene tela. El tema es que, claro, el problema de recoger la onza, o sea, tú cuando abres un contrato de futuros, ¿no? Y pides cuando termina el contrato, a la caducidad del contrato, y pides entrega física, el tema es que es un coñazo. Porque, claro, nosotros aquí estamos en España, y me encantaría que me dieran mi lingote de 1000 onzas, pero, claro, el lingote está en Nueva York, hay que sacarlo a tu costa y la seguridad va por tu cuenta, o sea, lo hacen complicado para que, digamos, particulares no jueguen ahí. ¿Y dónde juegan los particulares? Pues en el American Silver Eagle. Por eso es tan importante la monedita en cuestión en Estados Unidos, ¿vale? Porque tú no llegas y vas y pides y alquilas un furgón blindado para meter, yo qué sé, pues no sé cuántos kilos de plata. Se ha hecho, pero no desde luego particulares, ¿no? No desde luego particulares. Conjunta va a pillar un furgón, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso, pero más bien, por ejemplo, yo qué sé, las mint, la gente que, bueno, pues joyerías, me refiero, mayoristas de joyerías, cosas de esas, sí pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? O incluso empresas que hacen sus propias monedas privadas, ¿no? De cecas privadas, de fabricación de moneda privada, que dicen, oye, yo voy a fabricar, yo qué sé, 100.000 monedas, pues si me voy a Comex y que me den y me traigo un furgón blindado con plata en bruto, que es 999, pero que luego pues ya la fundo y hago mis moneditas y mis historias y luego las vendo al mercado minorista, ¿no? Eso sí puede ser, pero el COMEX no está hecho para que llegue yo y me lleve el lingote, no, evidentemente no. Entonces, digamos que hay dos tipos de plata dentro de este formato en el COMEX, ¿vale? Registered y eligible. Eligible significa básicamente que esa plata tiene dueño, ¿vale? Es decir, llega Warren Buffett, decide comprar un mogollón de contratos de plata, dice, me los quedo, o sea, que me entreguen, pero no quiero entrega física, ¿vale? Quiero que me lo guardéis vosotros. Entonces, esa plata de Warren Buffett, esas platas del ETF, por ejemplo, de SLV, o sea, gente que tiene un montón de plata que a lo mejor tampoco le interesa tener vamos a llamarlo, unas bóvedas propias ni nada por el estilo, sino que es una inversión a grande, pues lo tiene pues en bóvedas COMEX, pero a su nombre, ¿vale? O sea, es decir, tú tienes un nombrecito y ahí está, y entran dentro de esas 265.819.388 onzas, ¿vale? Entonces ahí hay pues onzas seguramente de SLV, o sea, de STF, bueno, y gente que pueda tener, ¿no? Fidelity, BlackRock. Exactamente, los que quieran tener de los grandes, pues lo tienen ahí, ¿no? Y lo tiene stand-by. Y entonces lo tiene stand-by para venderlos cuando el precio que consideren pues sea el adecuado, ¿no? Entonces, yo guárdamelo. O sea, es como un ETF, ¿no? Realmente, porque tiene el coste de lo que te cueste que te la guarden. Claro, exactamente. Tiene su almacenamiento y tal. Y de hecho, muchos ETFs están referidos a esto, ¿no? En los papelitos del ETF te dicen, no, oiga, nosotros tenemos 268.000 onzas de plata en Londres, 425.000 onzas de plata las tienen distribuidos en varios lados, ¿no? Y, por ejemplo, y en Estados Unidos, pues aquí, en COMEX. Y después supongo que también deben cobrar
por la venta de futuros sobre esa plata que puedan hacer. Correcto. Luego tienes a COMEX, que es market maker, es decir, ellos te facilitan a un vendedor, o sea, el vendedor lo tienen, ¿no? Y si alguien quiere comprar de dentro, pues te facilitan esa liquidez, ¿no? Para que un tío que tenga onzas o un tío, una digamos, empresa, ETF o tal, que tenga ahí, pues facilitan la transacción para ser puestas a la venta. ¿Cómo se ponen a la venta? Bueno, se hace un warrant, ¿no? Y esas onzas pasarían, en teoría, a register, que son esas onzas, que están disponibles para la venta, es decir, que están en el mercado, es decir, que llega alguien y decide comprar onzas, no puede ir a eligible, tiene que ir a register. ¿Vale? Es decir, tienes 35 millones... O sea, si yo ahora quisiera 40 millones de onzas para repartir aquí entre los socios de Momentum, el COMEX no tendría. A este precio no tienes. A este precio no tienes. Tendría que subir el precio para provocar... Y de la manera esa que probar que los tíos de Eligible te pasen a register. Básicamente, a register. Entonces, claro, básicamente eso. Ellos están esperando, aunque sea un precio adecuado para ellos, pues te digo que hay fondos de pensiones, aquí hay de todo, ¿no? Entonces, el momento que un fondo, un gran jugador, dice, oye, pues yo he sacado mi 15%, mi 20%, pues lo paso a register, o necesita liquidez, por ejemplo, que también es otra posibilidad. Oye, me está cayendo mi cartera un 30% y me estoy desangrando por un lado, necesito cash, pues le paso el eligible a register, vendo la plata o el oro, ¿no? Que es lo que se hace, y consigo cash y bueno, pues tapo agujeritos, ¿no? de otras inversiones en otros mercados, ¿no? Entonces funciona un poquito así. Entonces, en total, realmente, como tú estás sumando unas onzas que están a la venta y otras que están ahí no a la venta, no disponibles para entrega, ¿vale? Pues tienes ahí esos vol total de 301.773.000, ¿vale? Luego, ¿qué es esta otra cifra del Open Interest? El Open Interest son los contratos que quedan abiertos a final del día, ¿vale? ¿Qué nos da esta idea? Bueno, pues nos da una idea de tendencias, ¿vale? Es una cosa parecida al volumen de acción, ¿no? Es distinto, porque hay volumen de contratos y hay interés abierto, ¿no? Que son dos cifras que nos dan ideas de tendencias, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que la plata lleva subiendo un montón de tiempo, ¿vale? Y está ahí en esa subida vertical, etcétera, etcétera, y tenemos un Open Interest cada vez más alto o elevada o muy claramente por encima de la media. Sí. Un segundo. ¿Cada contrato de esos veo que son 5.000 onzas? Sí. Vale, a mí me sale que hay unos 700 millones de onzas en contratos abiertos y solo hay 35 en Registered. Por supuesto, esa es una de las grandísimas temas aquí de Silver. Claro, que de hecho es más, porque estos contratos tú puedes negociar sobre el register, no negocias sobre lo que no es tuyo, no negocias sobre el eligible, con lo cual es aún mayor, ¿sabes? La broma es que puede haber tranquilamente, pues eso, multiplicado por un número muy grande, es decir, se negocia un montón de papel sobre una plata que no existe, básicamente. O sea, no negocias un papel por se viene el squeeze, ¿no? Exactamente, a poco que empiece a haber un movimiento de compra y de entrega física, se monta un Cristo de importancia, porque claro, va a llegar la gente con contratos a que le den su plata y no hay plata. Entonces es un poquito como el tema de los bancos, ¿no? Pero exactamente eso sería el It's Happening. O sea, el It's Happening. Es happening es eso. El happening es que somos Warren Buffett y decimos, oye, dame mi oro o mi plata, ¿no? Exactamente. Dicen, pues, de hecho, no ocurre. Claro, exactamente. El mes que viene. Exactamente. No ocurre porque Warren Buffett o nadie quiere que haya un It's Happening. Pero podría hacerlo. O sea, si es que realmente, no voy a decir que son 4 duros, pero la plata, que es un mercado realmente pequeño. 700 millones ¿vale? de hecho ya lo intentaron los hermanos Hunt, ya sabéis, en la 81, 82 y tal. Eso es otra historia también la más interesante. Esa está muy bien para contarla. Esa es para contarla también. Algún día la contaremos, pero es súper interesante lo que ocurrió. Y de hecho, fue un It's Happening tan brutal que tuvieron que cambiarle las reglas a mitad de partido a los hermanos Hunt. Porque no podían, claro, no se les iba de las manos. Pues esto es un poco igual, ¿no? O sea, si yo tengo unos contratos que les voy a pedir entrega inmediata y resulta que no hay plata para entregarme, pues tienen un problema porque el sistema se cae, ¿no? O sea, es como si tú vas al banco y lo decimos, ¿no? Oye, dame 5.000 euros, ya, pero es que hemos ido todos al banco a la vez y el banco no tiene pasta, ¿sabes? Para darnos a la vez el mismo día todo. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, claro, juegan mucho
con esta historia de que nadie va a ir a buscar, por eso es tan difícil, ¿no? Ir a buscar la plata física, ¿no? A que te entreguen, oye, quiero sacarlo, ¿no? Entonces, normalmente lo que te hacen es te ofrecen premiums para que no vayas. Incluso si las cosas se ponen feas, tú tienes tu contrato y te dicen, vale, mira, ¿por qué no haces un rollover del contrato con un premium de un más tanto? Y ya te lo embolsas en el bolsillo, ¿sabes? Y así no te hago entrega física. A ver, yo en plan inciso, lo que sí veo es que en un ambiente de guerra económica y de mal rollo tan bestia entre Arabia Saudí, la India, China, Rusia, joder, pues son actores que en un momento dado sí podrían, si quieren hacer daño, decir, oye, mira, tengo todos estos contratos, dame mi plata. Sí, así es. Hay un momento de tanta tensión en el que si si se quieren hacer daño unos a otros, que hay que verlo si realmente quieren, existe esa posibilidad, porque digamos que están expuestos los mercados de futuros en estos momentos. Claro, el tema que es que ahora, por ejemplo, si alguien quisiera, por ejemplo, China, ir ahí a saltar el COMEX, que lo están haciendo, por cierto, de manera salvaje para acabar con el sistema, claro, ellos les piden esas compensaciones y les pagan en US dólares, que ya sabéis que ahora mismo son muy apreciados por lo que hemos hablado al principio, ¿no? Sí. Obviamente todo el mundo tiene mucha ansia de dólares, entonces, vale, quédate la plata, pero dame dólares, pero sí, con una prima de tanto para que yo llevarme un beneficio y tú te quedas con tu plata física, sobre todo porque no tienes más para entregar. Entonces, mira, es un win-win y más o menos está aguantándose la situación. Lo que pasa es que a los ritmos que vamos, veremos, ¿no? Lo que comentaba del Open Interest, básicamente se sirve para confirmar tendencias, ¿vale? Es decir, si tú tienes un Open Interest en una subida importante de plata y está ahí en una escalada importante y tienes un Open Interest, un intereses abiertos muy elevados, significa que es una confirmación de tendencia. ¿Vale? O sea, es decir, es como un poquito también como el volumen de las acciones, ¿no? Dices, hostia, tú estás subiendo, pero con mucho volumen, ¿no? Pues esto es una cosa parecida, ¿no? Dices, oye, esto, joder, hay un montón de interés, dejan contratos abiertos para roll para el día siguiente, ¿Qué pasa? Que lo mismo es al revés, ¿no? Es decir, si estás ahí en un mercado elevado, ¿no? Ha subido mucho en los últimos 8 o 10 meses y vemos que cae los intereses abiertos, los contratos abiertos, eso significa que, digamos, se ha perdido interés por parte de tanto los fondos como como los commercials y tal, y entonces pues es posible que haya una corrección, ¿no? O sea, sirve como para confirmar tendencias, o sea, no es una cosa súper escandalosa, pero bueno, te da una idea de hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es un poquito lo que nos enseñan. Es decir, nos tenemos que quedar con que disponibles para entrega hay, vamos a decir, 36 millones de onzas, ¿vale? Para entrega inmediata. Y bueno, en total, pues eso, 301 millones entre la que podrían entregar a un precio mayor que el que hay, ¿vale? Vamos, siguiente, Raúl, por favor. ¿Qué ha pasado? Y aquí viene la película de miedo y el por qué decimos que nos podemos quedar en 2 meses. Porque ha sido absolutamente salvaje, ya lo apuntaba el señor Ciprés antes, ¿no? En los últimos 3 meses, esta noticia también es de Twitter, es del día 27 de octubre. Esto está tomado de las cifras oficiales de importaciones del Ministerio de la India y tal. Y fijaos, 3 meses, 145 millones de onzas en los últimos 3 meses. Eso significa que están absorbiendo solo la India a un poquito menos de 50 millones de onzas, en torno a unas 48 millones de onzas por mes. ¿Cuántos hemos dicho que tenía el COMEX para entrega? 35, ¿no? Sí. Pues... Entonces aquí no llegamos a 2 meses, Dani. No llegamos, quedan semanas, claro. Claro, entonces aquí tiene que pasar algo. O sea, aquí tiene que pasar algo, ¿no? Porque ya son demasiados signos, ¿no? Porque si los insiders del negocio que tocan, que es AppMex, están dando tanto dinero por adelantado, o sea, en premium sobre plata física, ¿vale? Si estamos viendo que el COMEX está absolutamente desangrado, ¿vale? Y además estamos viendo que les quedan 35 millones de onzas. Y además estamos viendo que solo la India, ojo, voy a repetir, solo la India está absorbiendo
a, pues eso, prácticamente 46, 47 millones de onzas, pues estamos a una semana de que haga, de que it's happening, a no ser que pase otra cosa. Esto claro. Entiendo que respecto a lo que ha hecho India de importaciones de plata, esto es una locura. Una locura. Sí, bueno, locura. Realmente siempre ha sido siempre ha importado un montón, pero lo de este año es una auténtica pasada. O sea, vamos a centrarnos, vamos a ubicarnos un poco. Vamos a ver. Esto es la India, pero después China también está comprando plata. China está comprando plata, ya tiene la suya y compra plata. Compra plata. Y después las Silver Eagles las están comprando americanos. Americanos, exactamente. Los Estados ciudadanos Unidos, americanos. Claro, y estamos hablando que no solo... En Europa los europeos también están comprando mucho. De hecho, han tenido que subir el IVA para desincentivar dicha compra. Claro. Exactamente, ese es los cambios regulatorios de los que estamos hablando. Vale. Pero ojo. Dale, un segundo, muy importante. Que igual no tienes el dato, pero ¿tú sabrías más o menos cuánto te debía tener normalmente el COMEX en Registered, por ejemplo, año 2017? ¿O año 2019? Sí, lo tengo, bastante más. Espérate un momentito, que yo creo que esta gráfica la tengo aquí en mis archivos. Dame un segundito, que vamos aquí a olisquear, aquí a desempolvar papelitos. Okay. Si no es mucho, pero yo creo que es un dato interesante. Yo creo que está... Sí. Por supuesto, yo creo que andábamos encima de los 100 millones bastante ampliamente. Espera un segundito, tranquilamente. Vamos a ver un segundito, vamos aquí a buscar aquí cositas. Tan. Esto lo harán, pero a ver, contadme mientras lo buscas. Vuestras teorías, me da igual que sean un poco conspiranoicas. ¿Por qué tienen estos movimientos? ¿Qué buscan? ¿Qué busca la India? ¿Qué busca China? A ver, ¿una reserva de valor? ¿Qué puede ser esto? No, es apetito es un tema cultural. A ver, el tema es que para ellos tanto el oro como la plata es un tema cultural, es un tema de riqueza, es un símbolo social. La gente cuando se casa en la India se pone hasta arriba de oro y de plata. Ahora mismo, bueno, he venido en Tailandia, desgraciadamente por eso no pude asistir al evento de momento, estuve en Bangkok. No había visto, os recomiendo que veáis el vídeo de Bangkok, porque es una pasada. O sea, las tiendas de oro que hay y cómo lo viven culturalmente el oro, por ejemplo, en Tailandia, es una auténtica pasada. Si alguien se casa, oro. Si alguien se muere, oro. Si alguien nace, oro. Si alguien hace la comunión budista, oro. Si alguien pasa la mayoría de edad, no que sea, oro. Si alguien... O sea, es absolutamente... A ver, o sea, es que, claro, aquí el problema que tenemos, Dani, es que están chocando... dos mundos. A ver si te ubico un poco, Raúl. O sea, por un lado están los occidentales que tenemos los papelitos, ¿vale? Y hemos inventado los papelitos, es un gran negocio. Se ha evitado bastante. Nos gusta jugar con los papelitos, ¿no? Sí, pero el tema es que en Tailandia, la India, China, claro, también tienen ahora sus papelitos con los cuales van a comprar oro y plata que son finitos. Y los papelitos, correcto, pues tienen muchos, porque claro, son mucha gente y tienen mucho apetito por eso. Igual que nosotros gastamos mucho dinero pues en una mueble, una PlayStation, ropa de marca, pues ellos en proporción gastan mucho más en oro y en plata, porque les gusta. Entonces, ¿sabes? No hace ni siquiera falta una teoría conspiranoica. Vale, es simplemente que están colisionando dos mundos distintos por culpa del papelito, que ha estado históricamente caro en relación al metal, si tenemos en cuenta la cantidad de papelitos que hay por un lado y la cantidad de metal que hay por el otro, ¿sabes? Bueno, de no ser por los indios y los chinos, se hubiese podido mantener este pastel más tiempo, porque las europeas, pues, últimamente no tiran mucho de joyas, por decir algo. ¿Vale? Te sigo. Sí, es básicamente símbolo de riqueza. O sea, por ejemplo, también en otro Twitter el otro día puse que un amiguete de China me envió una foto en un banco comercial, como si sales aquí a una oficina del Santander de la calle, y tenían en su mostrador sus lingotes de oro, sus monedas de oro y tal, y no sé qué. Y le dije, macho, mándame una foto a la de ya. Y el tío sacó una foto auténtica en Shanghái, en un distrito normal de vivienda. O sea, nada, no creáis que era un compro oro, no, un banco de normal, de los de que la gente va a hacer gestiones, ¿no? A pagar la luz, pues esto igual, ¿no? Dices, madre mía, ¿no? O sea, es que la cultura se dice totalmente distinta. Aparte de eso, yo sé que tanto Rusia y Egipto han hablado ya de montar monedas, de tener monedas vinculadas al oro.
Exactamente. Estos dos países ya lo han hecho. Y creo que Turquía estaba por la labor también, creo. De hecho, bueno. hay una noticia que salió también hace 10 días y tal. Es una noticia súper curiosa que hay que leer un poquito entre líneas, ¿no? Es el ministro, que es el ministro de Finanzas ruso, ¿no? De la agencia TASS, que dice que en principio no van a modificar o variar sustancialmente las reservas de oro de Rusia, ¿vale? Entonces eso, la primera idea, porque podría afectar al tema de masa monetaria, ¿no? Entonces, si lo ves así de primeras, te dices, bueno, noticia negativa para el oro. Pues claro, si no va a comprar Rusia, no va a hacer tal, pues es que, malo, ¿no? Pero no. Hay una sutileza. Porque la razón que da es que si no aumentaría la masa monetaria y provocaría un poquito más de inflación. ¿Eso qué significa? Que de facto hay un patrón oro en Rusia. O sea, es decir, hay una masa monetaria ligada a unas reservas, que si no puedes aumentar las reservas, podrías aumentar la masa monetaria, ¿no? Y dices, pero es que esto no funciona así en ningún otro sitio del mundo, ¿no? O sea, que es alucinante. O sea, si te quedas con la segunda lectura, dices, a ver si es verdad que en Rusia, primero, tienen mucho más oro del que declaran. Segundo, realmente el rublo lo tienen ahí semi-anclado de facto, por lo menos interiormente. Porque, claro, si no, no tendría problemas, ¿no? ¿Qué importa que metas o no metas más oro? Eso será un temas estratégicos, ¿no? Porque el oro esté barato o el oro esté caro. Pero no que tenga que afectar al M2. ¿Sabes? O sea, dices, aquí la conexión de estas dos cosas no... hemos vuelto a Bretton Woods, ¿sabes? Realmente, claro. O sea, hemos hecho ahí un retroceso hace 50 años, ¿no? O sea, con lo cual es bastante interesante. Bueno, ya tengo el dato, señor Ciprés, que aquí he buscado. Gracias, Dani. Que Dios te bendiga. En mis archivos. Mira, te lo voy a dar en función de el tanto por ciento sobre el total de register, que es lo que nos interesa, de puestas en entrega, ¿vale? Normalmente suele estar entre el 25 y el 35, ¿vale? Es verdad que en 2016-2017, en precios hiperdeprimidos de la plata, de $14, estaba muy abajo. ¿Por qué? Porque es lo de siempre. Cuando la plata está barata, arrasa Asia. Entonces, arrampla, ¿no? Entonces, pero en 2020, 2021 estaba por encima del 25. En 2021, con la plata tirando a carita, pues estaba por encima del 35 y llegó a puntos del 40%, de register sobre el total, quiere decir mucho. Vale. Y ahora estamos... Y ahora estamos en torno al 10, ¿no? Menos del 10, no, el 8, porque estábamos 35 millones sobre 200 y pico millones. ¿Cuánto sale? Es un 12, algo así, ¿no? No sé, a ver, espera, a ver, vamos a ver un poquito, Raúl, un momento para atrás, a ver, al anterior. A ver, ¿dónde estamos? Ahí, gracias. Pues fíjate, si estamos en 35 millones sobre 301, pues estamos en sobre 301. Sí, un 11, 12. Un 11 o así, que es lo menos realmente... lo menos de los últimos, pues tranquilamente que yo tenga registro. Yo tengo aquí mi grafiquita, la tengo desde hace, pues desde 2012, 14 y nunca ha pasado nunca ha estado por debajo de 15 y ahora estamos en el 11. ¿Vale? O sea que se está notando que hay un... es un posible it's happening. Posible, no voy a decir aún se puede salvar, aún pueden salvar la partida. Se puede salvar y la única manera de salvar el partido es que la plata en vez del 10 a 19 esté a 25. Es la única manera de salvar el partido. La única manera de salvar el partido es que tú les digas a los tíos que tengan el eligible, decirles, oye, ¿cuánto dices que vale tu plata? 19, vale, ya no vale 19, te vale 25. Vendes a 25 y el tío te dirá, pues me viene bien. Y entonces ya pasas a register y ya eres capaz de seguir entregando a India o al que te lo vaya pidiendo. Sí, pero esto es un arma de doble filo, porque nadie te dice que el indio te diga, 25, pues mándame 100 millones. Igual, ¿sabes? Igual, claro, por supuesto. Pasar a Registered que igual se va la plata y no vuelve. Es que ese es el tema, ¿no? Esto está el problema con alfileres, Claro, el problema es que, no lo dejamos de decir, si no lo tocas no es tuyo. Y entonces, claro, China e India quieren asegurarse su plata y por eso cuando ven pequeñas grietas en el mercado, como está ahora, que la plata está, para mí, anormalmente barata, a 19, dices,
Bueno, anualmente barata no, está por fundamentales y tal, como en el vídeo que, bueno, el de Se agota la plata, el de Picle Plata, ¿no? Y algunos otros que tengo, pues dices, Olena, es que no está regalado. Y claro, cuando si algo que tú sabes fundamentalmente en cualquier cosa, ¿no? Raúl lo sabe bien ahí en Navidad, y cuando tienes un NAV de regalazo, ¿sabes? Dices, pues póngame todas las que pueda, ¿sabes? A la de mañana, ¿no? Y a ser posible, pues eso, que el problema que hay aquí de la plata, que la diferencia con los valores, ¿no? Es que los valores, siempre hay un mercado para valores. El problema de aquí es que si hay un It's Happening, se acaba, no puedes comprar. Claro, a ningún precio porque no hay mercado, o sea, no tienes para agarrar, y todo el mundo querrá pues entrega, evidentemente, porque no se fía nadie de los papeles. Y ahí es cuando puede haber un cambio de paradigma extremadamente importante. Luego también destacar que hay diferencias entre los precios de futuros, entre, por ejemplo, el precio futuro de COMEX, los precios futuros del EBMA y el futuro de Shanghái. Curiosamente hay a lo mejor tranquilamente un 1,2, 1,4, por ejemplo, en oro, ¿no? 1,6%. Eso te va a decir, Dani, que igual que me anticipo a otra slide que me te he hecho. No, ya no hay más slides. Vale, pues. ¿Te parece poco con el It's Happening en menos de un mes? Esa es la conclusión, macho. No. Me parece bien, pero lo que te quería decir. Me parece bien, dice. Me parece bien, yo tengo mucha plata. Te quería decir, a ver, yo sé que hay ETFs hoy con entrega, cotizando con la plata valorada en 19. ¿Qué me impide o qué le impide a un fondo o a un estado hindú, chino, tal, comprar un montón de acciones de esos ETFs y decir, entrégame esa puta plata? Que te la van a jugar. Me explico. Los ETFs tienen un disclaimer de como 30 páginas. Yo, todo el mundo que invierta en un ETF de cualquier cosa, de oil, de lo que sea, por favor que se lea los 30 páginas de disclaimer y de contrato que firmas cuando compras una participación de ese ETF. Y bueno, y la plata y el oro no es distinto. Lo que te dice ese ETF es que tienen tantas onzas en tal volt, que lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y que intentarán que haya una correspondencia clara entre el precio del ETF y el precio del subyacente, ¿vale? Esa es la primera. Y la segunda es que en el caso de, digamos, pueda haber problemas que excedan a problemas globales, lo que quieran, llamarlo, pueden liquidar unilateralmente. Es decir, llegan los hindúes, compran, yo qué sé, 100 millones en un ETF en SLV, ¿vale? Sí. Se acaba el tema de cómics, hay problemas de entrega de plata, dicen los del ETF, oye, dame la plata que yo tengo esto y quiero liquidar. Y te dice, no puedo. Te liquido en dólares, no tengo. O sea, no te voy a dar plata física. Oiga, esto no es verdad. Dice, sí, mire, leas el disclaimer 35.6. En casos excepcionales, el propio ETF se reserva el derecho de en caso de It's Happening, incluso el Sprott te va a dar papel. Sprott es quizá el que no te debería dar papel. El resto demás sí. Hay que ver el disclaimer de Sprott, que en teoría es el más limpio, debería ser el más limpio de todos, ¿vale? El PSLV. En el caso es PSLV en plata y es FIS. Es el que tengo yo. Ese que tengo yo, por eso quiero asegurarme. No, pero bien. Eso en teoría garantiza el 1 a 1, ¿vale? Y te debería dar la plata o guardarla y no liquidarte unilateralmente, ¿eh? Entonces estamos en el riesgo de que alguien se compre el Sprott entero con este gap tan grande entre el metal real y, ¿no? O sea, aquí hay muchos riesgos, claro. Aquí hay muchos riesgos. Ahora, yo creo que lo único que está salvando a la jugada es eso, ¿no? Que hay más apetito por el dólar, o sea, es decir, porque hacer rollover en contratos, es decir, y ganar dinero y que te paguen en dólares, que en recibir la plata física, ¿no? Pero eso puede cambiar en cualquier momento. O sea, que eso habría que verlo
en cada situación y que estamos a un mes del It's Happening, a un mes y pico. Entonces, si no hay nada, una subida de precio y India sigue al ritmo que está marcando, brutal de cosas, de sacando, vaciando, que de hecho ya ahí también os lo pongo en ese episodio que también analizo muy bien el oro y la plata y dónde se está yendo, el oro a China y la plata a la India, básicamente. Pues eso. Pero, Dani, una cosa. De estos 145 millones de onzas, habrá onzas que saquen directo de un minero y no pasan por el COMEX. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Claro, Estos pueden ir a cualquier mercado a comprar, pero estás hablando de un cliente. O sea, es decir, y como hablábamos, ¿no? Estados Unidos compra para sí mismo. Claro, entonces, si va del minero a la India, COMEX, al final esas previsiones que tenía de producción de plata, para ellos es como si no hubiese la producción, aunque también se cancela un poco. Correcto, claro, si llega el minero y llega a un acuerdo con una mina peruana y empieza y le saca la mina peruana todo, COMEX, que tendría que, digamos, esperar alimentarse de metal físico desde la mina, pues ya ese metal físico no llega. O sea, de cualquiera de las maneras no va a llegar a COMEX. Es decir, porque lo compra India antes de que llegue o después de que llegue. Yo te voy a decir, viendo las cifras que nos has puesto, yo creo que el problema está a unos 3 meses vista por el motivo de hay un gap de unos 100 millones de toneladas en registre de TAI 30, repartimos esos 100 millones de gap que hay, ¿te acuerdas que ponía producción y su supply y demand? Sí. Esos 100 millones de gap repartidos entre todo el año, pues así nos da, son 10 toneladas al mes. 8 millones, por eso sí, 8 millones. Entre 8 y 10 toneladas al mes y hay 35. Así que... No, cuidado, que estos son onzas, ¿eh? Cuidado que estos son hostia, es verdad, que estos son onzas. Ay, mi madre, claro, esto es otra cosa, no tiene nada que ver. Tienes que multiplicar por 32 para sacar, o mejor dicho, dividir entre 32 las toneladas para sacar onzas. Estamos mal, que hay 1 millón de toneladas solo. O sea, realmente volvemos a la semana de más, que me quedan días, Dani. No. Pero sí que es verdad que la situación es muy extrema, o sea, muy preocupante. Ya os digo, nunca jamás yo de mis datos que acabo de mirar, mira, no lo había mirado, ahora lo que me ha pedido el señor Ciprés de decir, oye, ¿desde cuándo estamos así? Yo lo menos que tenía era 15%, ahora mismo estamos en torno al 11% y tiene, pues eso, mala arte, y sobre todo cuando hay una demanda brutal de material, que ya os digo que quizá el de las moneditas sea lo de menos. Por eso yo he puesto la monedita como un poquito del efecto, ¿no? Lo que se puede ver, ¿no? Pero el canario en la mina, exactamente. No porque especialmente la Silver Eagle son 6 millones de onzas, la Silver Eagle. Oye, Dani, otro dato que me parece interesante, tú no sabrás el eligible. ¿Cuál era el nivel normal? Porque claro, no es lo mismo que tengamos ahora mucho eligible a que tengamos poco también. Pues también te lo voy a mirar, hombre. Si yo aquí, lo tienes todo, joder. Dani tiene todo, digo. Bueno, no sé si todo, pero sí buscamos ahí por lo menos tener ahí algunas, ¿sabes? Tener las gráficas más buscadas, ¿eh? Pues mira, para que te hagas una idea, a ver, vamos a ver. No lo tengo ahora mismo, me parece que aquí es Silver Houses. Bueno, si no pasa nada tampoco. Sí, mira, para que te hagas una idea, entre 2020 y 2022, sí lo tengo. En Eligible más Registered, la suma, el máximo fue en 2021, que llegó en torno a 400 millones de onzas, ¿vale? Y anda, pues eso, pues por ahí más o menos, para que más o menos nos andemos. Unos 400 millones. Sí, unos 400 millones de máximo, Luego se ha movido entre que un 300 y pico de tal. El tema no es el eligible, el tema, ya digo, es la clave, es el register, ¿no? Lo que realmente está a la venta. Y que realmente, por ejemplo, en precios muy bajos suele ser muy bajo, con lo cual eso implica que ahora mismo el precio es muy bajo. Porque en 2016, 17, casi hasta 18,
el nivel era, pues eso, en torno al 15%. Y Lo luego, que pasa es pues, que la gente que hubo tiene subidón. esta plata ahí guardada son conscientes de que las casas de monedas están comprando las onzas a 30. Y ya os digo, y las casas de monedas es el canario de la mina. O sea, realmente es irrelevante, ¿no? Pero la industria, como metal industrial, es mucho más potente. Es decir, para paneles solares, para lo que hemos comentado al principio, ¿no? Es decir, dices, oye, pues que las moneditas, los que jugamos a las moneditas, que es Dani y 4 piraos más, pues ya está, ¿no? Pero realmente, a ver, el mundo se mueve, pues eso, porque realmente sigue siendo el metal que es mejor conductor de la electricidad, por ejemplo, el metal que más fotosensible del mundo, ¿no? Entonces, claro, dices, las aplicaciones industriales son absolutamente brutales. El otro día alguien me comentaba, no, oye, es que resulta que para los paneles solares ha habido unos australianos que han encontrado un método para cobre y que sustituir la plata por cobre. Y digo, pues vale, primero dependerá del precio y lo segundo es que cuánto tiempo van a tardar en empezar a implementar esto. 3, 4, 5, 6 años, y estamos hablando de meses, macho. O sea, el tirón potente es de la parte industrial y la parte industrial por tema de energía va para arriba. Eso por supuesto, sin abundar en que la plata normalmente, pues eso, se pilla en Perú, se pilla pues en México, en sitios de desiertos donde la fuente de energía principal es, adivinad, el diésel. Que el diésel ya sabemos cómo está el diésel, ¿eh? Porque claro, toda la maquinaria de extracción funciona con diésel. Eso lo ha comentado José varias veces, que claro, la industria minera está muy asfixiada por culpa del diésel, porque claro, su coste de extracción ha aumentado muchísimo por culpa del diésel. Claro, especialmente, porque dices otras, bueno, el gas natural pues va aquí, el no sé cuánto, pero el diésel es ahora mismo el premium que tiene, que es una auténtica pasada. En Estados Unidos el otro día también en Twitter vi ahí que estaba el galón a torno a 3,7 más o menos dólares por galón de gasolina, de sin plomo, que eso es aproximadamente $1 litro más o menos, porque es 3,785 galón por litro, y luego pues tenías ahí el diésel que estaba a 6 y pico, que dices, o sea, el premium del diésel absolutamente, pues eso, un premium de más 40% con respecto a la gasolina sin plomo, ¿no? Entonces dices, madre mía, es que los Caterpillar gigantes con los volquetes estos y los camiones gigantescos que llevan toneladas y toneladas de tierra, ¿no? Para procesar, todo eso funciona con diésel. Toda la parte de extracción, todos los generadores de tal. Claro, es que si no sube el precio pronto, habrá mineras que paren la producción. Que paren o que desde luego las coberturas tengan que jugar a otras cosas. Es que, ¿sabes? A ver, parar es complicado. Pero sí es verdad que tenga, porque tomar esa decisión, las industrias extractivas y de primaria, al tener unos CAPEX y unas amortizaciones tan brutales, no puedes decir ahora paro como quien para, ¿sabes? ¿Qué ocurrirá? Pues que sobre todo los grandes tengan que ir a fondos de cobertura, es decir, básicamente seguros, coberturas, y en contratos de futuros realmente que se vuelven a realimentar, porque irían a Comex, ¿sabes? Sus aseguradoras, por ejemplo, Lloyds o cualquiera, iría a Comex a comprar unos contratos de futuros que aseguraran a sus propias mineras que iban a recibir la plata, pase lo que pase, a tanto o no menos de tanto, para que poder seguir esto, con lo cual habría más presión aún sobre Comex. Claro. Ya te digo, yo el gran peligro que veo aquí en estos momentos, ya vamos a ir terminando, es que los alemanes, los americanos, los españoles se pongan a comprar oro y plata físico en moneda o en lingote o como sea, porque el mercado no es... lo que está claro es que no estaría preparado para un aumento de ese calado en el nivel de demanda. O sea, si se produce un cierto pánico, una cierta duda con respecto al euro y al dólar y la gente empieza a comprar de forma substancial oro y plata física, el mercado de futuros va a tener un problema gordo, ¿eh? Sí, es un equilibrio absolutamente inestable. Es decir, hay cualquier pequeño factor que llega de India y hace A, llega a China y declara B, llega a Rusia y hace C y tal, ¿no? Y ya te digo, y realmente, ¿cómo podemos? Pues oye, lo que comentamos siempre, ¿no? Para ir cerrando un poco, que esto desde luego no tiene que ser la inversión principal de nadie, yo diría, evidentemente, pero sí
tener un poquito para guardarlo, Por yo si creo que las siempre es moscas. aconsejable, No, oye, yo entiendo, pues eso, yo también, ya sabéis, yo tengo valores, tengo otra serie de inversiones que no tienen nada que ver con esto, pero esto me gusta tenerlo bueno, porque me parece un fondo de cobertura personal brutal, tanto oro como plata, ¿no? Dani, Y porque lo puedes tocar, porque es Le tangible. puedes Exactamente, tocar. porque lo puedo tocar, y lo puedo tocar, y lo puedo Dani, tocar, exactamente. te voy a tirar la pera ahora, ¿eh? Pero si Venga. se diese el happening, me gustaría, de un modo u otro, en tu casa o en la mía, hacer juntos el vídeo. Sí, no, hombre, desde Si se luego, da el si hay un happening, hay que hacer un concilio metalero, ¿eh? yo se digo una cosa, si se da el happening, yo descorcho el champán de marca. Solo digo, hasta ahí puedo leer. De marca. Espero que el champán De marca. le puedas De pasar una foto marca, al Capi y no te escupa exactamente, en el no móvil. del Mercadona, de marca, de marca buena, no de Mercadona. No, desde luego, hombre, para bueno, pues gente que llevamos en esto y tal, evidentemente, no debo decir, por ejemplo, los cambios regulatorios, lo comentaba el señor Ciprés antes, ¿no? Cambios regulatorios que personalmente a la gente que tiene plata le viene muy bien, la gente que quiere montar algo en plata le viene muy mal, porque claro, te suben de repente, solo por un cambio regulatorio de impuestos, te suben un 15%, ¿sabes? La onza, pues es una putada, para que no vamos a engañar. Pero para la gente que ya lo tiene, pues eso, haber estado en el lado bueno. Y desde luego, intuitivamente, energía, intuitivamente este tema de falta de CAPEX sin inversiones en minería, intuitivamente que cada vez, esto es un recurso finito, cada vez hay menos oro, cada vez hay menos plata, pero cada vez hay menos cobre, cada vez hay menos un montón de cosas. Intuitivamente es un caballo ganador sí o sí a 5 años, ¿no? Y que por primera vez desde Bretton Woods hay países serios, me refiero a nivel de tamaño, de economía y de capacidad de producción y de población, que están poniendo sobre la mesa el vincular sus monedas al oro para desvincularlas del dólar. Exactamente. O sea, porque lo que no quieren es que lo que leí de Egipto es que decían, siempre se habla de la relación de la moneda egipcia con el dólar, pero Estados Unidos no es ni siquiera nuestro principal socio comercial. O sea, no tiene sentido que estemos siempre comparando la moneda egipcia con el dólar cuando nosotros, pues comercian con Rusia, con China, más que con Estados Unidos, y quieren vincularla al oro, por ejemplo. Gaddafi lo intentó y acabó muy mal. Acabó muy mal, exactamente. Claro, esto es un golpe de estado financiero y sobre todo también, señor Ciprés, que quieren ser no depender de Estados Unidos. Porque el problema es que todo lo que compras en dólar, al fin y al cabo, antes o después, pasa por un banco americano. Claro. ¿Por qué? Porque las transacciones tienen que ser validadas por bancos americanos, etcétera. Entonces, ¿qué le importa a un banco americano que voy a decir yo, que Egipto compre grano a Ucrania, por ejemplo? ¿Por qué le tiene que importar a Estados Unidos? Ya, pero lo compra en dólares. Ya, pero entonces tiene que irse a través de bancos de transacciones en Estados Unidos o en Londres. ¿Y por qué le importa? Ese es el punto número uno. Y el punto número dos es, ¿qué pasa? Que ahora mismo, políticamente, un tema de política interna, Egipto decide, yo qué sé, lo que se les pueda ocurrir, que a Estados Unidos le guste poco o nada y le pueda congelar sus fondos en el extranjero en todos los bancos americanos. Entonces, pues un poquito lo que ha pasado a Rusia. Y ya no entro siquiera si tiene razón o no, pero el darle un poder a un país externo a que te congele tus fondos de manera unilateral. Eso va a tener un impacto en los próximos años. Un impacto brutal. ¿Por qué? Porque ya sabes, si ves las barbas de tu vecino cortar, pues las tiras a remojar. Entonces China dirá, uy, mañana, yo qué sé, hago unas pruebas cerca de Taiwán y me cortan, ¿no? O yo qué sé, o cualquier otro país entre medias, o la India hace no sé qué y tiene un enganchón con Pakistán y le cortan, o lo que sea. Y entonces, claro, en ese equilibrio no quieren. El Congo, quien sea. Claro, no quieren depender de Estados Unidos para nada. Y han visto que Estados Unidos, en teoría, que era todo abstracto, exactamente, era abstracto, podían hacerlo, pero nunca jamás lo habían hecho, hasta ahora con Rusia. Entonces han dicho, uy, mamita, mira lo que ha pasado. Cuidado. Pues, tío, mira, ha sido un placer. El otro día que estuviste en el canal iba a ser un programa como este. Yo creo que esto ha quedado espectacular.
Sinceramente, es que eres el puto amo del oro y la plata. O sea, Sí, sabes sí. Dani, me voy a comprar una moneda, tío, esta Navidad. Mira, el día que te compres tú una moneda, Raúl, te prometo que saco en directo ya y me tomándome un cacharro porque para hacerte a ti comprarte una moneda, yo voy a sacar en Twitter de verdad, tomándome ahí un ron cola a tu salud y voy a decir, eso sí, primero enseñas la moneda y luego me pongo yo el ron cola a tu salud. Ocurrirá, te lo puedo asegurar. Ocurrirá, venga. Te agradecemos muchísimo este rato. Bueno, tu canal es más grande que el nuestro, sí, pero de todos modos, la gente que no lo conozca, suscribíos al canal de Dragón Plata porque es el mejor que hay para seguir todo el tema del metal. Y bueno, Raúl, no sé, ¿cómo nos despedimos de esto? Nada, es que no hay nada. Es imposible encontrar algo similar, yo creo, por lo menos en castellano. No, es una Así que pasada. nada, felicidades, Dani. Un lujo. No tengo duda ninguna de que vas a seguir creciendo y esperemos verte aquí pronto, tío. A mí cuando queráis, para hablar de lo que queráis y hasta incluso de no oro plata. Ya sabes, Raúl, apúntatela. Esto es off the record, ¿eh? Esto es off the record, pero apúntatela. Algún día de estos a lo mejor vengo para hablar de otras cosas. Lo que tú quieras, tío. Y nada, el que haya llegado hasta el final, que deje like, ¿no, Ciprés? ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Ostras! Por favor, lo siento porque me he despistado. Un subscribe y un like, o sea, a ver, si queréis que vuelva Dani, por favor. Like, y también no me quiero ir sin, evidentemente, agradeceros. Ya sabéis que tengo una relación súper especial con Momentum, empezamos a la vez y bueno, la verdad es que también lo que habéis conseguido montar del Discord y bueno, es absolutamente espectacular, que a mí no, yo lo dije en su momento, a mí no me cabía la menor duda de que iba a ocurrir, pues sois unos cracks. Gracias, tío. Muchas gracias. Pues hasta aquí lo dejamos. Un abrazo a todos. Chao, familia.